Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos al Nuevo Testamento y específicamente vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 15. En esta mañana va a ser necesario que no perdamos, si traemos la Biblia en físico, vamos a estar haciendo constantes referencias ahí mismo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Nosotros ya conocemos estas historias, ya las hemos leído, ya hemos escuchado otros sermones. Intentaré darle una perspectiva un tanto diferente. Cuando nosotros abrimos la Biblia y encontramos que está dividida, por ejemplo, en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, erróneamente pensamos que así lo diseñó el escritor original. Es decir que, por ejemplo, hipotéticamente hablando, que el apóstol Pablo terminaba de escribir un capítulo 4, se iba a dormir y al otro día escribía el capítulo 5. No fue así. Simplemente se dejaron estos escritos. Esto fue allá en el siglo I. Pasaron los siglos, pasaron muchos, cientos de años, y hasta el siglo XIII alguien se tomó el tiempo, varios años de su vida, para segmentar esta sección literaria en capítulos, y es así como la Biblia nace con capítulos. Antes ya habían habido otras segmentaciones por medio de letras. Y nuevamente alguien se tomó el tiempo, algunos siglos después, y en el siglo XVI, finalmente a la Biblia se le pusieron versículos. Y es así como la Biblia, a usted cuando nace en el siglo XX o XXI, pues viene y encuentra la Biblia con capítulos y versículos. Pero es interesante que en la estructura que nos ha llegado a nosotros, a esta narrativa que tenemos acá, la conocemos como Lucas capítulo 15, y curiosamente se nos han regalado 32 versículos, y de estos 32 versículos quisiera hablar en esta mañana, pero no los vamos a leer todos porque algunos se van a dormir acá. Usted puede ver ahí el titulillo que ha puesto la Sociedad Bíblica, por ejemplo, en el capítulo 15, primero dice parábola de la oveja perdida. Luego dice parábola de la moneda perdida. Y luego dice parábola del hijo pródigo, que realmente es la parábola de el hijo perdido. Y nosotros podríamos tener la percepción, la sensación de que estos son relatos independientes, aislados, que no tienen que ver uno con el otro. Pero les recuerdo que quien escribió esto era una persona muy hábil en la escritura, era una persona muy preparada, era un médico, y resulta que esta estructura que nos ha llegado no es de coincidencia. Son relatos que tienen una unidad temática, son relatos que están altamente vinculados, y tal vez los tres relatos, las tres parábolas nos están diciendo la misma cosa. Usted ya ha escuchado hablar acerca de la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y la dinámica de las parábolas es que Jesús toma muchas verdades celestiales altamente complejas, pero la maravilla de la parábola es que lo complejo, lo difícil de entender, lo arropa con una historia y lo hace ver de una manera pero tan sencilla, porque simplemente utiliza la asociación. Y como decía Armstrong, Jesús hacía que lo difícil se viese fácil, sencillo, como hace todo buen maestro, ¿verdad? Hace que lo complicado parezca tan fácil, tan sencillo. Y en este relato podemos ver, por ejemplo, que del versículo 3 al versículo 7 tenemos entonces la primera historia, que un hombre pierde una oveja y va a buscarla. Después del versículo 8 al versículo 10
vemos que una mujer pierde una moneda y va a buscarla. Y después, la parte más extensa del capítulo es del capítulo 11 al capítulo 32, donde un hijo se pierde también y él regresa, a diferencia de las dos primeras historias. Pero las tres parábolas, las tres historias tienen algo en común. Y aquí es necesario que me siga en el texto. Por ejemplo, lo que se pierde en cada una de estas historias aparentemente tiene muy poco valor, en contraste a aquello con lo que se le está comparando. No le entiendo nada de lo que me está diciendo. Bueno, en la primera historia se pierde una oveja y dice el texto que, y aquí estoy infiriendo que ya conocemos la historia, se pierde una oveja y el pastor deja las 99 que tiene y va a buscar aquella oveja perdida. Ahora, ¿qué vale más? ¿99 o una? Claro que vale más 99, pero para este pastor esta oveja es tan importante que incluso decide dejar a las 99 para ir a buscar a esta oveja que estaba perdida. Después, en la segunda historia, una mujer pierde una moneda, pero tenía 10 monedas. Y dice el texto que, ¿qué vale más? ¿Una moneda o 9? Pues claro que valen más 9. Pero esta mujer, usted puede leer la historia que busca. A usted una vez ha perdido algo y lo busca, ¿verdad? Hasta que finalmente lo encuentra. Y cuando usted lee eso de la dracma, que por la versión y el contexto cultural en el que nosotros vivimos nos cuesta mucho asimilar esto, pero era tal vez la moneda o una de las monedas más insignificantes, pero ella la busca. Y después, este hijo ingrato que se ha ido, decidió llevarse toda la herencia. ¿Qué vale más? ¿Este hijo ingrato que ha ido a gastarse todo o aquel hijo que ha permanecido fiel con su padre? Bueno, el lector claramente toma una decisión y dice, bueno, vale más este hijo que está fiel ahí permanentemente con su padre. Entonces, en estas tres historias se ha perdido algo que aparentemente tiene poco valor. Otro relato interesante en las tres historias es que una vez que se encuentra la oveja, la moneda y el hijo, hay mucha alegría. Para que no estemos, ¿verdad?, imaginando la historia, vamos a ver el capítulo 15 entonces. Miren el caso de la oveja cuando se encuentra. Versículos 5 y 6. Dice, hablando de la oveja, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, el pastor. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay gozo, hay alegría, hay regocijo por esta oveja perdida. Lo mismo ocurre también con la moneda. Mire lo que dice el versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Nuevamente hay alegría por haber encontrado esta moneda que aparentemente tenía poco valor, o esta oveja que aparentemente tenía poco valor en relación a el resto del rebaño. Y en el caso del hijo perdido, también cuando aparece, después de gastarse todo el dinero, toda la fortuna, toda la herencia que él decidió llevarse, mire lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. En las tres historias hay mucha alegría cuando se encuentra aquello que aparentemente ya estaba perdido. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús en estas tres historias? Bueno, claramente hemos cometido un error en esta lectura que hemos hecho. No hemos visto el contexto del por qué Jesús cuenta estas tres historias.
claramente Jesús cuenta la historia de la oveja perdida por algo, la historia de la moneda perdida por algo y la historia del hijo perdido también por algo. Y el error que hemos cometido es que no hemos leído los primeros versículos, donde está ahí la respuesta y la interpretación a todo este pasaje. Leámoslo entonces. ¿Por qué Jesús cuenta esas tres historias? Capítulo 15, donde estamos, y esto es lo que pasamos por alto. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús escucha lo que están, o sabe lo que están murmurando, y dice el versículo 3: entonces él les refirió esta parábola diciendo, y empieza con la historia de la oveja perdida, y luego continúa con la historia de la moneda perdida, y luego continúa con la historia del hijo perdido. ¿Pero por qué cuenta estas tres historias? Bueno, en el escenario está Jesús como el protagonista de esta historia, pero también aparecen otros dos grupos de personas. El primer grupo es un grupo que aparentemente tiene mucho valor para la sociedad judía. Dice el texto que eran los fariseos y los escribas. Ellos están con Jesús, están escuchando sus enseñanzas. Y por lo que vemos en los evangelios, sabemos que los fariseos era como el cuerpo élite religioso de aquel tiempo, juntamente con los saduceos. Y los escribas eran los que más conocían la escritura, se dedicaban ellos a, acuérdense que en ese tiempo no habían fotocopiadoras y sacaban copias a mano, de ahí esa palabra de manuscrito o amanuense. Ellos conocían la ley más que nadie en todo el pueblo, y si había gente que tenía valor, eran los fariseos y eran los escribas. Y ahí está este primer grupo, escuchando lo que dice Jesús. Pero también este grupo observa que tal vez del otro lado está otro segundo grupo, que son los publicanos y pecadores. Dice el texto que al primer grupo, a los fariseos, a los escribas, les molestaba ver que estaban también ahí aquel grupo que aparentemente tendría poco valor. Los publicanos eran gente que se dedicaba a cometer actos injustos en cuanto a la recaudación de impuestos. Y claramente el otro grupo el texto deja muy claro que son personas consideradas como pecadores. El primer grupo se siente incómodo porque delante de ellos también está un grupo que no debería de estar ahí. Ellos sí pueden estar ahí porque ellos representan la élite religiosa. Ellos representan los estudiosos de la escritura, y ellos se sienten incluso, podría decir yo, hasta ofendidos que también ahí estén gente pecadora. Y entonces Jesús sabe que este grupo que se considera que vale mucho está menospreciando a aquel grupo que aparentemente vale poco, y entonces les cuenta una historia. Un día, a este grupo, ¿sabe lo que están pensando? Un día un pastor tenía 100 ovejas, perdió una. Y luego un día una mujer tenía 10 monedas, perdió una. Un día un hombre tenía 2 hijos, se fue uno. Y claramente mientras Jesús avanza en estas historias, está dando un claro mensaje a aquel grupo que se considera que vale mucho y que está menospreciando a aquel grupo que podría valer poco. Sí, para los fariseos y los escribas, tal vez los publicanos y los pecadores no tienen mucho valor, pero para Jesús sí. Para ese pastor esa oveja vale mucho. Tanto así
que cuando Jesús termina de contar la historia de la oveja perdida, les da esta enseñanza a aquellos que están escuchando. 15:7, mire, después de la parábola de la oveja perdida, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro, los fariseos, ellos consideran que no necesitan arrepentimiento. Los escribas consideran que ellos no necesitan arrepentimiento. Pero Jesús les está diciendo que en el cielo habrá más gozo cuando un publicano o un pecador se arrepiente. Después, cuando termina de contar la historia de la moneda, ahí mismo en el versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esa alegría y ese gozo también se manifiesta cuando el padre hace gran fiesta con el hijo que regresó. Entonces, por favor, no divorciemos estas historias que están las tres entrelazadas. Y realmente Jesús está contando esta historia a este grupo que se considera que vale mucho, que se considera que tiene mayor valor que el otro grupo y que ha menospreciado y que se ha sentido incómodo con la presencia de estos pecadores. ¿Por qué están ahí ellos? Ellos ni siquiera deberían estar ahí. Y levantan entonces murmuración contra Jesús por estar con ellos. Habría que ver todo el Evangelio de Lucas para ver cómo trata él a los publicanos y a los fariseos en relación a estos grupos que se anteponen en todo el relato. Pero quisiera que esta mañana analizáramos nuestras actitudes, la actitud suya y la actitud mía, y quisiera que veamos que muchas veces usted y yo nos parecemos a los fariseos y a los escribas. Sí, muchas veces usted y yo nos parecemos a aquel grupo que considera que vale mucho en relación a aquellos que están perdidos, en relación a aquellos que según nosotros valen poco, que según nosotros son pecadores. Y la actitud que mejor refleja el sentimiento de los escribas y los fariseos es la actitud de el hijo mayor que se incomoda porque su hermano ha regresado. Se siente ofendido cuando su hermano regresa. Miren ahí lo que dice el versículo 25, siempre donde estamos. Acuérdese, el hijo se fue, se gastó todo, cuando vio que estaba en el punto más bajo, que había perdido todo, regresa, el padre está muy contento, pero el hijo mayor, dice el versículo 25, y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mire lo que dice el versículo 28. La actitud de los fariseos y la actitud de los escribas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Parece ser que el arrepentimiento de otros a veces incomoda a aquellos que se consideran justos, como los escribas y los fariseos, que no entienden por qué Jesús está con esta gentuza pecadora. No debería de estar con ellos. Y el hijo mayor claramente representa esta sensación de los fariseos y de los escribas que se sienten incómodos. Y tristemente, cuando tenemos ese tipo de sentimiento religioso, podemos ver que
Hay personas que se han apartado del camino. Hay hermanos en la fe que se han desviado. Hay hermanos en la fe que se han ido al mundo. Hay hermanos en la fe que se han equivocado. Hay hermanos en Cristo que han cometido sus errores. Y así como el hijo se llevó todo lo que tenía, lo malgastó, fue a vivir los placeres, pero al igual que la oveja, Dios fue a buscarlos. Al igual que la moneda, el Señor fue a buscarlos y los encontró. Y mientras en el cielo hay alegría por este pecador que ha regresado, por esta persona que había fallado y ahora ha retomado el camino, mientras en el cielo hay gozo y alegría, puede hacer que los religiosos estemos incómodos ahora, diciendo, ve, qué fácil, ¿verdad? Y a veces tenemos el mismo sentimiento de los fariseos y los escribas. Nos incomoda que Dios perdone a aquel que ha fallado. Nos sentimos mal porque Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a aquel que se había apartado. Y tal vez lo hacemos porque no lo decimos abiertamente, pero tal vez nos creemos más espirituales, con mejor ética, con mejor moral. Y dice Jesús en la historia que le cuenta a ellos: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mientras Dios está dispuesto a ir a buscar a aquel que ha fallado, a veces hasta podríamos tener el pensamiento de que allá están mejor donde están, perdidos en el pecado, en la oscuridad. Y sí, algunos fallan, algunos se van, algunos se alejan, pero Dios los está buscando. Y cuando regresan, creo que deberíamos de compartir el mismo sentimiento de Dios: alegría por aquel pecador que se ha arrepentido, en lugar de incomodidad. Y se dan cuenta que a veces los religiosos somos los más injustos. A veces el sistema religioso carece de misericordia. Y a veces los religiosos ponemos cargas tan pesadas que claramente el Señor nos llama a esta gran reflexión en esta historia. Ahora, algunos regresan porque se les fue a buscar, pero otros tal vez son como el hijo, que se fueron, se malgastaron todo, vivieron en el placer, y muchos también se han ido y no es necesario que se les vaya a buscar. Ellos, como dice el libro de Oseas, la mujer cuando dejó a su esposo, y su esposo que tanto la amaba, ella se fue en pos de sus amantes, se gastó todo lo que le había dado, y ella cuando se vio en necesidad dijo: regresaré pues con mi primer esposo porque mejor estaba con él. Y algunos voluntariamente regresan y el Señor los está esperando con los brazos abiertos. No sé si el sistema religioso los espera con los brazos abiertos, pero Dios sí. No sé si la estructura religiosa, el cuerpo de personas que hacen religión los está esperando, pero Dios sí los está esperando. Y claramente esa es la actitud del Padre, ¿no? El texto nos dice claramente ahí en el versículo 20, mire la actitud del Padre cuando vio a su hijo de lejos. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muestra la actitud de un Dios que ha estado esperando tanto tiempo que esto ocurriese. Y en lugar de recriminarlo, en lugar de regañarlo, en lugar de disciplinarlo, en lugar de viene, lo toma, lo abraza, lo besa, pero eso incomoda al otro hermano. Eso incomoda a aquel que nunca se ha ido. Eso podría incomodar a aquel que todo el tiempo ha estado ahí. Y claramente si nos incomoda, tenemos el mismo sentimiento que un fariseo y un escriba. Y bueno, como estos relatos están todos vinculados, Jesús nuevamente, y termino con esta historia, nuevamente va a poner a estos dos grupos, a un publicano y a un fariseo, aquellos que se creen que valen mucho y consideran que otros valen poco. Capítulo 18 de Lucas, con esta historia termino el sermón. Capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendiciones.